A las 5:47 de la mañana, cuando Manhattan apenas comenzaba a despertar, una caravana de 6 SUV negros se detuvo frente a la entrada de la Torre Trump, en la Quinta Avenida. De los vehículos descendieron alrededor de 30 agentes del FBI, portando cajas, bolsas de evidencias y equipos de registro. 13 minutos más tarde, a las 6 en punto, el agente a cargo presentó a la seguridad del edificio una orden federal de registro y fue tajante. Tenían autorización judicial para inspeccionar oficinas y plantas específicas del inmueble y exigían acceso inmediato sin interferencias. La seguridad notificó de inmediato a los ejecutivos de la organización Trump. Se contactó a abogados y a las 6:17 de la mañana, los agentes federales ya se encontraban dentro de las oficinas ejecutivas de Donald Trump en el piso 26, dando inicio a un registro que se prolongaría durante horas y que, en ese momento, aún seguía en curso. Conviene ser claros desde el principio. No se trata de una simple diligencia administrativa ni de una solicitud voluntaria de documentos. Estamos ante agentes federales ejecutando una orden de registro en uno de los edificios más emblemáticos asociados a Donald Trump, incautando material mientras su equipo legal intenta comprender qué se está llevando y con qué fundamento. El hecho de que la operación comenzara antes del amanecer no es casualidad. Responde a protocolos diseñados para asegurar pruebas y evitar interferencias. Lo que ocurre en la Torre Trump no se limita al día de hoy. Tiene implicaciones que se proyectan mucho más allá. Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario reconstruir la cronología de la investigación, una secuencia que muestra que los fiscales llevaban semanas preparando este momento. El 12 de enero, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una moción sellada ante un juez magistrado solicitando autorización para registrar la Torre Trump. Aunque el documento no es público, fuentes familiarizadas con su contenido señalan que los fiscales alegaron causa probable para creer que en esas oficinas se encontraba evidencia de delitos federales, entre ellos posibles violaciones de las leyes de fraude fiscal, fraude bancario y obstrucción de la justicia. La solicitud estaba respaldada por declaraciones juradas de investigadores del IRS y del FBI, en las que se detallaban transacciones financieras, comunicaciones internas y testimonios de testigos que apuntaban a que documentos relevantes para la investigación se almacenaban en la sede empresarial de Trump. 3 días después, el 15 de enero, la jueza magistrada Sarah Netburn examinó la moción, los anexos y las pruebas presentadas. Tras ese análisis, autorizó la orden de registro. El mandato judicial permitía inspeccionar la oficina ejecutiva de Trump, salas de conferencias del piso 26 y áreas de archivo. También especificaba con precisión qué categorías de documentos podían ser incautadas: registros financieros, declaraciones de impuestos, comunicaciones con contables y abogados vinculadas a determinadas operaciones, así como documentos relacionados con la valoración de propiedades. Esa orden fue ejecutada hoy a las 6 de la mañana y es fundamental subrayar la diferencia. Esto no es una citación que puede ignorarse o negociarse. Es una actuación judicial que faculta a los agentes a incautar aquello que la orden describe, ni más ni menos. A las 6:34 de la mañana, Donald Trump reaccionó desde Mar-a-Lago con un mensaje en redes sociales. Calificó la operación de redada ilegal. Habló de mala conducta de los fiscales, de interferencia electoral y llegó a acusar, sin aportar pruebas, a los agentes de estar plantando evidencias. Afirmó que sus abogados estaban presentes y que emprendería acciones legales de inmediato. Ese mensaje no constituye una refutación jurídica, sino una caracterización política del registro. 35 minutos después, a las 7:15, su abogada Alina Habba llegó a la Torre Trump. Se le permitió observar el registro, cómo establece el protocolo, pero no intervenir. Exigió ver la orden. Los agentes se la entregaron. Tras revisarla, sostuvo que era excesivamente amplia y que documentaría todo lo ocurrido.
El registro continuó sin alteraciones. A las 8:47 de la mañana, testigos en el exterior del edificio informaron de que agentes comenzaban a sacar cajas, claramente identificadas como material incautado, y a cargarlas en vehículos oficiales. Esas cajas fueron trasladadas a instalaciones seguras del FBI para su catalogación y análisis. Para las 9 de la mañana, las estimaciones hablaban ya de al menos 15 cajas retiradas. Poco después, a las 10:23, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitió un comunicado escueto pero significativo. Confirmó que agentes del FBI estaban ejecutando una orden de registro autorizada por un tribunal en un lugar de Manhattan como parte de una investigación en curso y que no harían más comentarios. La declaración no ofrecía detalles, pero confirmaba oficialmente lo que ya era evidente. La operación era real y estaba respaldada por un juez federal. Hacia las 11:34 de la mañana, el análisis pasó al terreno jurídico. Antiguos fiscales federales comenzaron a valorar públicamente el alcance del registro. Entre ellos, el exfiscal del Distrito Sur, Preet Bharara, explicó en televisión que para que un juez autorice un registro de este tipo, especialmente contra un objetivo de tan alto perfil, los fiscales deben presentar pruebas sólidas de causa probable. Los jueces, recordó, no firman estas órdenes a la ligera. El simple hecho de que se haya concedido indica que la Fiscalía cree contar con evidencias sustanciales. Ese es el punto clave. Más allá del ruido político y de las declaraciones altisonantes, lo que estamos presenciando es la aplicación estricta de un procedimiento judicial, una orden emitida por una jueza federal, ejecutada por agentes federales, en la sede central del imperio empresarial de Donald Trump. Y eso, en términos legales y políticos, es un acontecimiento de enorme gravedad. Para comprender el verdadero alcance de este registro, es fundamental entender qué permite exactamente una orden judicial de este tipo y cuáles son las opciones que tiene ahora el equipo legal de Donald Trump. Las órdenes de registro no son documentos genéricos ni abiertos. Definen con precisión el lugar que puede ser inspeccionado y los objetos que pueden ser incautados. Los agentes no tienen carta blanca para llevarse todo lo que encuentren. Están estrictamente limitados por lo que el juez ha autorizado. Según fuentes que han tenido acceso al contenido de la orden, las categorías de documentos susceptibles de incautación incluyen estados financieros entre 2015 y 2023, declaraciones fiscales y sus anexos, comunicaciones con contables relacionadas con la valoración de activos, solicitudes de préstamos y la documentación de respaldo correspondiente. También se incluyen registros vinculados a propiedades concretas, entre ellas la propia Torre Trump, 40 Wall Street y el Trump International Hotel. Además, la orden autoriza la incautación de dispositivos electrónicos y discos duros que puedan contener información relevante. La ley obliga a los agentes a elaborar un inventario detallado de todo lo incautado y a entregarlo a los abogados del afectado. Ese inventario enumerará cada documento, cada archivo y cada dispositivo retirado. A partir de ahí, el equipo legal de Trump podrá impugnar la incautación ante los tribunales si considera que los agentes se han excedido en el alcance de la orden. A las 12:15 del mediodía surgieron informes de que los agentes se habían desplazado a una segunda zona dentro del edificio. Testigos señalaron que entraron en áreas de almacenamiento situadas en el sótano de la Torre Trump, donde se conservan archivos empresariales que se remontan a décadas atrás. Se trata, según las fuentes, de cientos de cajas, muchas de ellas aún sin digitalizar. Los agentes fueron vistos fotografiando el lugar, revisando etiquetas y seleccionando cajas concretas para su retirada. Para la 1 de la tarde, el número de cajas incautadas había aumentado hasta al menos 30. A la 1:47 de la tarde, Trump volvió a pronunciarse en redes sociales.
Afirmó que los agentes se lo estaban llevando todo. Calificó la operación de expedición de pesca indiscriminada y la comparó con prácticas propias de países del tercer mundo. El mensaje reflejaba indignación y frustración, pero eludía un hecho central. El registro había sido autorizado por una jueza federal tras determinar la existencia de causa probable. Mientras el registro continuaba, los analistas comenzaron a fijarse en una serie de indicadores clave que permitirán medir su importancia real. En primer lugar, el volumen total de material incautado. Superar las 50 cajas sugeriría una cantidad significativa de documentación potencialmente comprometida. En segundo lugar, la incautación de dispositivos electrónicos, ya que ordenadores, teléfonos y discos duros suelen contener información que no existe en formato físico. En tercer lugar, si se retiran documentos directamente del despacho personal de Trump, lo que tendría un peso simbólico y probatorio considerable. En cuarto lugar, la duración del registro. Cuanto más se prolonga, mayor es la magnitud del material revisado. En quinto lugar, si el equipo legal presenta una moción de emergencia para detener la operación, señal de que considera que se está vulnerando la orden. Y por último, el contenido del inventario final, que mostrará exactamente qué tienen ahora los fiscales en sus manos. A partir de ahí se abren tres escenarios posibles. El primero es que los documentos incautados respalden la presentación de cargos penales. En ese caso, los fiscales podrían encontrar pruebas de fraude fiscal o bancario y avanzar hacia una acusación formal en cuestión de semanas. El segundo escenario es que el material no alcance el umbral probatorio necesario. La investigación se estancaría y no se presentarían cargos, lo que permitiría a Trump proclamar su reivindicación. El tercer escenario, menos probable pero jurídicamente posible, es que un juez determine que la orden fue excesivamente amplia o que los agentes se excedieron en su ejecución, ordenando la devolución de parte o de la totalidad del material incautado. Este registro también debe entenderse en su contexto histórico. No es la primera vez que el FBI actúa contra propiedades vinculadas a Trump. En agosto de 2022, el registro en Mar-a-Lago, centrado en documentos clasificados, provocó una tormenta política. Sin embargo, esta operación es distinta. No gira en torno a seguridad nacional ni a secretos de Estado. Se centra en registros financieros y documentos empresariales, en posibles delitos económicos. Y ese tipo de delitos, conviene recordarlo, dejan rastro. Estados financieros, declaraciones fiscales, solicitudes de crédito. Son pruebas documentales que suelen hablar por sí solas. A las 2:12 de la tarde, 8 horas después de iniciada la operación, los agentes seguían dentro del edificio. Fuentes internas describían un registro metódico y ordenado, guiado por listas precisas, no por búsquedas aleatorias. A las 2:34, los abogados de Trump presentaron una carta ante el tribunal solicitando la suspensión inmediata del registro, alegando que la orden era inconstitucionalmente amplia y que estaba causando un daño irreparable a sus negocios. Solicitaron una audiencia de emergencia. El tribunal hasta ese momento no respondió y el registro continuó. A las 3:15 de la tarde, testigos informaron de que las últimas cajas estaban siendo cargadas en los vehículos. Poco después, los agentes comenzaron a abandonar el edificio. A las 3:30, la caravana del FBI se marchó de la Torre Trump. El balance provisional, entre 40 y 50 cajas de documentos, además de varios dispositivos electrónicos, tras un registro que se prolongó durante 9 horas y media. Más tarde, la Fiscalía emitió un segundo comunicado confirmando que la operación había concluido, que se había ejecutado conforme a los procedimientos legales y que el inventario sería entregado a los representantes legales de Trump. No hubo más detalles. A las 4:47 de la tarde, Trump compareció por videoconferencia desde Mar-a-Lago, calificó lo ocurrido de ultraje, reiteró que no había hecho nada ilegal y prometió luchar en los tribunales. No aceptó preguntas.
Al finalizar la jornada, los analistas coincidían en una cuestión central: el contenido de los documentos incautados. Si revelan discrepancias entre lo declarado a los bancos y lo declarado a Hacienda, estaríamos ante indicios claros de fraude. Si muestran valoraciones infladas para obtener préstamos y reducidas para fines fiscales, el problema legal es evidente. Los fiscales disponen ahora de miles de documentos para revisar, y de ese análisis dependerá el siguiente paso. Lo que sí es indiscutible es esto: a las 6 de la mañana, agentes federales entraron en la Torre Trump con una orden judicial. Registraron oficinas ejecutivas, salas de reuniones y archivos. Incautaron decenas de cajas y dispositivos electrónicos. El tribunal no detuvo la operación. Ahora comienza la fase decisiva: el examen de las pruebas. Y será ese contenido, no las declaraciones políticas, lo que determine si este caso desemboca en cargos federales por delitos financieros.